Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, esta tarde voy a hacer este video para poder un poquito orientarles cómo trabajar la tarea que eh, tienen que hacer para la semana que viene. Y básicamente nuestra tarea es el marco introductorio del anteproyecto de investigación. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, en las instrucciones, básicamente lo que van a hacer es, luego de haber ya trabajado con los problemas, las preguntas de investigación y los objetivos, vamos ahora a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Voy a un poquito abrir el formato. Vamos a utilizar este archivo que yo ya les compartí, que dice, el título del archivo es Anteproyecto APA 2020, ¿sí? Este es el formato que ustedes van a ir completando para poder trabajar entonces el anteproyecto. Bueno, eh, creo que ustedes están viendo mi pantalla y vamos a ir en la tabla de contenidos y básicamente lo que vamos a trabajar es el marco introductorio, ¿sí? El marco introductorio es lo que vamos a ir escribiendo para la semana que viene. Vamos a ir entonces en donde empieza, aquí, el marco introductorio. Bueno, y básicamente vamos a empezar con el planteamiento del problema, ¿sí? Y aquí ustedes ya tienen las preguntas elaboradas. Fíjense aquí dice pregunta general y las preguntas específicas. Luego los objetivos también ya tienen. ¿Qué es lo que van a hacer entonces en primer lugar? Plantear un problema de investigación básicamente es exponer el por qué ustedes van a realizar o ejecutar esta investigación. Y el planteamiento del problema, como dice aquí, termina con la pregunta central. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una pregunta central? Bueno, eso van a escribir acá una vez que escriban los antecedentes. Y los antecedentes se refieren a esos papers, esos artículos que ustedes descargaron de la red, ¿se acordarán? Y que básicamente lo que van a hacer es leer un poquito de esos artículos y lo que quiero es que resuman en un párrafo de 10, 15 renglones cada artículo sobre qué trató. Y esos serían los antecedentes. Luego de presentar eso en antecedentes, van a terminar con el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, allí van a decir, van a redactar, perdón. Por lo tanto, el presente estudio se plantea la siguiente pregunta central. Esta pregunta central, acuérdense ustedes, deben coincidir con el título del trabajo y el objetivo general. El título vamos a ir puliéndolo, o sea, no se preocupen si no tienen aún el título de su investigación listo, pongan un título tentativo, todo eso se va ajustando, pero lo que sí ya tenemos que ir trabajando es el tema en base a la pregunta y el objetivo. Entonces, esta pregunta general, como ya mencioné, debe coincidir con el título y el objetivo general. Después abajo dice preguntas específicas y aquí van a desglosar las preguntas. ¿Se acuerdan que yo les pedí a ustedes entre 3 y 5? Entonces, si tienen 3 preguntas, van a escribir las 3 preguntas aquí en esta sección que estoy señalando, aquí. Y si tienen 4, 4, y si tienen 5, bueno, pues los 5. De allí, ya saben que se desglosa, por una parte, el objetivo general, que también ya les mostré, básicamente sale de la pregunta general, ¿sí? Y los específicos, los objetivos específicos salen de las preguntas específicas. También ya les mostré cómo se redacta. Luego hay que justificar el proyecto que voy a hacer. Y aquí en este punto, básicamente, lo que ustedes van a hacer es presentar por qué la investigación es importante a nivel social, teórico y metodológico en el campo de estudio, ¿sí? Y básicamente aquí respondan a esta pregunta. La importancia que tendrá el estudio, quiénes y cómo serán beneficiados con el trabajo. Todo trabajo de investigación debe aportar algo, por lo tanto ustedes deben tener en cuenta qué es lo que voy a aportar con mi trabajo de investigación, ¿sí? Bueno, luego pasamos a la viabilidad.
En cuanto a la viabilidad, todo esto se debe redactar en forma muy breve. Deben explicar los detalles que básicamente harán posible que el trabajo se realice, ¿verdad? O sea, si es factible o no. Entonces, ¿por qué es viable el trabajo de investigación? Y allí deben decir, bueno, el trabajo de investigación es viable porque, por ejemplo, está ubicado en una zona donde el estudiante investigador tiene acceso a la población o el estudiante tiene acceso a información para poder eh, realizar el estudio, ¿sí? Brevemente, ¿es viable? ¿Sí o no? Si es viable, obviamente lo van a hacer porque es viable. Entonces tienen que decir, es viable porque es una zona, repito, en donde el investigador tiene acceso a la población o el investigador tiene acceso a información que podrán servir para sustentar el trabajo de investigación. Después vamos a ir a al siguiente apartado, que es evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y aquí, como dice, deben explicar los proyectos ya conocidos del fenómeno a ser considerado e indicar claramente los aspectos desconocidos que serán investigados. Básicamente lo que van a trabajar en este punto, es explicar qué cosas o qué aspectos ustedes ya conocen de este tema que ustedes van a investigar y qué aspectos desconocen, ¿sí? Y que ustedes pretenden investigar. Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre un tema que estamos desarrollando en la universidad, construcción de aulas inclusivas, por decir así, ¿sí? Entonces, tienen que escribir qué ustedes ya conocen sobre el tema. Y ahí van a decir, bueno, si conocen de que existe o de cómo se da un aula inclusiva integral, cuáles son sus características, cuáles son los requisitos, cuáles son las leyes que sustentan eso, ¿sí? Y básicamente tener en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Después, en cuanto a las limitaciones, presentar los aspectos que podrían dificultar el trabajo, ¿sí? Lo cual podrían ser, por ejemplo, aspectos que no son del área del conocimiento de ustedes. Es decir, pueden ser que ustedes van a abordar temas relacionados con psicología o con, por decir así, no sé, economía, por ejemplo. Y ustedes, si no tienen conocimiento en esos aspectos, no van a poder trabajar o desarrollar un tema de esa especialidad. Entonces, simplemente indicar todo esto en 2 o 3 renglones. No se puede desarrollar porque, existe limitación porque el investigador desconoce aspectos relacionados a psicología, por decir así, o a antropología, o a historia, qué sé yo. ¿Sí? Básicamente. Luego, ya en la última parte, presentar claramente los aspectos éticos, resultados favorables o desfavorables que podrá tener la investigación. Ustedes deben decir aquí claramente qué aspectos van a ser buenos para los beneficiarios y qué aspectos podrían no ser buenos. Casi siempre un estudio, ¿verdad?, tiene un aporte positivo. Por lo tanto, destacar la consecuencia. Esta investigación ayudará a, ¿sí?, brindará tal cosa, proyectará tal cosa, ¿sí?, dará un espacio a tal cosa, propiciará un ambiente para tal cosa, etcétera, etcétera. Bueno, y básicamente eso es todo lo que tienen que hacer, repito, en el marco introductorio. El marco introductorio eh, básicamente es plantear el problema, antecedentes, preguntas específicas, objetivos, evaluación de la deficiencia del conocimiento del problema, limitaciones y consecuencias de la investigación. Toda esta sección no debería tener más de 4 o 5 páginas más o menos, ¿sí? Puede ser menos inclusive. Depende de la cantidad que ustedes redacten. Bueno, gracias a todos y espero que este video explicativo pueda servirles para que puedan utilizar para desarrollar su anteproyecto. Nos vemos.